Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos en una parte más de la información que está brindando el colegio y la preocupación por todos los temas de salud y medioambientales. Tenemos el gratísimo honor de estar con la doctora María Alejandra Silva. María Alejandra es una amiga de muchos años, pero además es doctora en sociología, es licenciada en ciencias políticas, es especialista en salud ambiental, ha sido investigadora del CONICET, digo bien, ¿no? Tiene capacitaciones fuera del país, en Brasil, en Campiñas, tiene un bagaje de conocimientos muy importantes, así que vamos a tratar de aprovecharla porque es una mirada que nos hace mucho bien para comprender por ahí la etiopatogenia de las enfermedades. Habitualmente uno se queda en la sintomatología o en la enfermedad inicial o los síntomas que aparecen, pero se olvida el contexto, ¿no? Y las personas son seres humanos que viven y sufren y padecen un montón de cuestiones y cada vez estamos teniendo más complicaciones con problemas medioambientales. Así que, bueno, Alejandra, vamos a escucharte y a acompañar toda tu disertación. Y después haremos las preguntas. Bueno, la importancia del agua en realidad está estudiada desde la historia social de la medicina, y si ustedes analizan documentos actuales de la Organización Mundial de la Salud van a encontrar todos estos planteamientos, que el 80% de las enfermedades se relacionan en parte con el agua y el saneamiento, que casi la cuarta parte de la mortalidad infantil en menores de 5 años tiene que ver con la problemática del agua, y se soluciona esto, se podría evitar la morbilidad y la mortalidad. Es más, hay estudios de la OMS que calculan que las enfermedades disminuirían en un 20% y la mortalidad en un 80% si se garantizara la potabilidad del agua y la canalización del agua, ¿no? Es decir, estamos viendo tanto la falta de agua como el tema de agua excesiva, como la problemática de la lluvia, por ejemplo, son cuestiones que están afectando a la salud humana y también a la salud de los animales que nos pueden transmitir enfermedades, ¿no? Cuando nosotros analizamos digamos, las problemáticas, hoy nos encontramos con que las universidades están investigando este tema. Bueno, en Rosario tenemos hace unos años la Cátedra de Salud Ambiental, en este caso es la UNER, que ha hecho una investigación de los últimos 30 años sobre enfermedades de transmisión hídrica, donde ellos se ocupan específicamente de las transmitidas por vectores y el dengue, zika, chikungunya, ¿no? Es decir, no toman otras enfermedades, pero hacen un análisis y comprenden en ese análisis Argentina y Entre Ríos, ¿no? Y lo que se ve es un aumento de estas enfermedades, al mismo tiempo que hay cambios a nivel climático, a nivel de la humedad, todo un contexto que favorece la aparición y la reproducción de estos vectores. Entonces, vemos que si nosotros analizamos el problema aparece, doctora, y el problema es que no tiene solución. Doctora, yo acá sí. Disculpe que la interrumpa. Si quiere puede ponerlo en modo presentación para que se vea más grande la diapositiva. Ah, bueno. Ah, perfecto. Gracias. Perfecto, perfecto. Si nosotros vemos la historia social de la medicina, bueno, la fiebre tifoidea o tifus, en 1885 los datos eran del 40 por 100.000. Y en 1940 esa situación cambia. ¿Por qué? Solamente por la instalación de sistemas de agua y de cloacas y saneamiento, ¿no? Lo mismo podemos ver en el caso de Costa Rica, pero en ese caso era con las diarreas y gastroenteritis, ¿no? En 1940 había alta mortalidad, y cuando en 1980 finalmente se instala agua y saneamiento y se implementa un programa de instalación rural del agua, ahí cambia, e incluso, fíjense que los datos, la mortalidad directamente
desaparece. Es decir, la tasa de mortalidad cambia totalmente con la instalación de agua y saneamiento. Entonces, la historia social de la medicina nos muestra que los cambios en una obra de infraestructura son cambios en salud. Ahora, cuando nosotros seguimos viendo esto de la diarrea, sin embargo, nosotros veíamos estos cambios en 1980 en Costa Rica, y sin embargo en la actualidad la diarrea sigue, digamos, siendo un problema de mortalidad en el mundo. UNICEF hace un informe diciendo que por día mueren 2.000 niños de diarrea fácilmente evitable. Y cuando uno analiza la página del Ministerio de Salud de la Nación, incluso ellos dicen cuáles son las causas. Bueno, dice claramente, tienen que ver, es un síntoma de infecciones ocasionada por bacterias, virus y parásitos, tienen que ver con la contaminación fecal y la falta de agua limpia para beber, cocinar y lavar. Y después analizan como otro problema también el agua contaminada. Es decir, el propio Ministerio de Salud de la Nación reconoce que la causa de la diarrea y de la mortalidad tiene que ver con la falta de agua y de saneamiento en las familias donde están estos niños, ¿no? Entonces ahí nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y por eso pensamos este curso, hoy lo presentamos brevemente, pero el curso de salud y agua tiene como fin conocer las enfermedades y conocer las estrategias de abordaje socioambiental, porque digo, esperar que solamente se instale el agua o a través de políticas gubernamentales es una cosa, pero nuestro objetivo en este caso es pensar qué estrategias tenemos los actores sociales, las ONG, los académicos, en este caso el colegio, qué función tenemos y qué rol podemos tomar para modificar esto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el agua? Bueno, todos los que están acá saben que somos agua, nosotros humanamente es importante a nivel fisiológico, el cerebro es 75% de agua, los músculos también, y la sangre es más de un 90% de agua. Es decir, para nosotros a nivel fisiológico es fundamental. Y también es fundamental para el lavado de manos, el lavado de la vivienda, de las verduras, de los alimentos, porque si no podemos estar expuestos a enfermedades, ¿no? Ahora, cuando empezamos a clasificar qué tipo de enfermedades se transmiten o se relacionan con el agua, no son solo esas que decíamos antes, no son solamente el Zika, chikungunya, dengue, sino que fíjense que tenemos, esas sí son de origen vectorial, pero hay otras, ¿no? La fiebre amarilla, la malaria, las transmitidas por el agua, que también están en aumento, como el cólera, es muy conocido, bueno, hepatitis, diarrea otra vez, meningitis, polio, con bases originadas en el agua, la esquistosomiasis, amebiasis, bueno, ahí tienen toda la lista. Después están las vinculadas a la escasez de agua, dermatitis de contacto, tracoma, bueno, la deshidratación, que afecta, que digamos siempre pensemos que en la infancia el impacto es mayor, en los menores de 5 años también. El agua estancada, que es esa agua después de que llueve, como no hay obras de canalización y tampoco hay educación para la salud, la gente no sabe, y el agua estancada puede provocar la aparición de varios virus, ¿no? Hepatitis A, tétano, leptospirosis, es decir, otra vez diarrea infecciosa. Fíjense el agua estancada, que es otro problema. Nadie habla de cada vez que llueve, sin que sea una inundación, pero cuando llueve mucho, ¿qué hacemos, no? En la ciudad, en el campo, frente a nuestra escuela. Y la última, por el agua contaminada, que ahí también los más conocidos son el arsénico, el plomo y el mercurio, pero otros más. Es decir, cuando uno empieza a analizar enfermedades relacionadas con el agua, encuentra una cantidad de enfermedades que van desde infecciosas, de la piel, es decir, muchísimas. Entonces, si nosotros le agregamos las de riesgos químicos, que también son las más conocidas porque muchas veces tienen que ver con la producción industrial, fíjense, tenemos
El aluminio, efectos crónicos, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, es decir, y seguimos, arsénico, dermatosis, neuropatía, cáncer de piel. Fíjense el impacto que tiene a nivel crónico estos factores de riesgo químico en el agua, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, evidentemente el tema del agua va mucho más allá de la enfermedad del dengue, Zika y chikungunya, ¿no? Entonces, ¿cómo abordarlo? Y la idea que nosotros hoy les presentamos brevemente es que no existe una sola forma de abordarla. La medicina tiene una visión, la epidemiología tiene otra, y la epidemiología también se divide en la epidemiología tradicional y la crítica. En el curso que nosotros pensamos un poco más, vamos a desarrollar esto y explicar los métodos y los abordajes, porque lo que queremos hacer es trabajar con los asistentes las estrategias de acción, ¿no? Y bueno, para eso es fundamental definir medio ambiente, en este caso, digamos, un poco para que todos tengamos el mismo lenguaje y entender que la Organización Mundial de la Salud y diferentes organismos siempre hablan de que la salud es una interacción entre muchos ambientes, ¿no? El biológico, que tiene que ver con flora, fauna, los vectores, el ambiente físico, químico, que tiene que ver con el suelo, aire, agua, alimentos, patógenos y clima, y el ambiente social, que sería toda la producción agrícola, industrial, pero también es qué pasa con la urbanización, donde vive la gente, con la vivienda, con el transporte, con el manejo de agua y desecho, ¿no? Es decir, estamos hablando de que es mucho más amplio ese ambiente social, que de alguna manera, entonces lo que estamos diciendo acá, que la salud se define por qué factores tengo que me protegen y cuáles son los que me perjudican, ¿no? Entonces, es necesario analizar todos estos ambientes para entender y evaluar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud ambiental, decimos, bueno, la salud ambiental ¿para qué sirve? Para darnos herramientas teórico-prácticas y que sepamos evaluar, corregir, controlar, prevenir. Es decir, siempre, como dijo Arturo, no pensar en que lleguemos al diagnóstico, sino pensar en el periodo prepatogénico, ¿no? Es decir, antes de que aparezca. ¿Cuál es esa historia de vida, de trabajo, de vivienda, de acceso al agua que tiene ese grupo de población? Y ver cómo tratar de modificar en parte para evitar males mayores. Y bueno, ejemplos, la idea es que vamos a trabajar en el curso, solo que ahora le traje algunos nada más, hay muchísimos. Este es el de tifus o fiebre tifoidea en Chile, fíjense en 1977-1985, cuando se analiza las condiciones por qué aparece la enfermedad, justamente la recesión, el deterioro de las condiciones de vivienda, que hace que la gente no pueda vivir, por ejemplo, los hijos en un lado, los padres en otro, sino que se junten. Entonces este hacinamiento es otra variable también que juega con falta de higiene, y digamos de alguna manera un Estado que no controla los alimentos, cómo se producen y venden, ¿no? Entonces acá en Chile se ve claramente cómo todo este medio ambiente está acompañado de problemas de saneamiento e higiene. Cuando empiezan las políticas de agua, de instalación de agua potable, hay un impacto positivo en la mortalidad infantil. Fíjense, enseguida se nota en ese periodo de año. Pero después, ¿qué pasa? Con los adultos no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque había otra fuente de contaminación que eran las alcantarillas que daban al río. ¿Y qué pasaba? Alrededor de Santiago, en Chile, de la capital, estaban todas las huertas, como hay en todas las grandes ciudades también en Argentina, que alrededor de la gran ciudad están las huertas de productores que te venden la verdura y fruta. Esos productores en Chile seguían usando el agua servida. Entonces seguía la problemática e incluso se trasladó a otras clases sociales que comían esa misma verdura, ¿no? Entonces, cuando se empieza a analizar que esa era la otra variable, empezaron las políticas. Entonces, después de esas políticas de educación para que no se utilice esa agua, para que no haya, se empezó a prohibir que los desechos
caigan al río sin tratar, ¿no? Se empezó a controlar la venta de estas verduras en los espacios públicos, en qué condiciones se daban las ventas. Entonces estamos hablando que esa epidemia aparece por todas esas, esas condiciones medioambientales. Y desaparece cuando empiezan las políticas y la intervención en el agua potable, en el saneamiento y, por supuesto, también en el tema de educación, ¿no? Ahora, nosotros si volvemos a la actualidad, también en la infancia hoy estamos hablando de indicadores de riesgo climático ligados al agua. Y bueno, en esto es otro de los temas, porque todo el mundo estará escuchando todo el tiempo de que hablan del cambio climático y demás. Bueno, UNICEF tiene trabajado cuáles son esos indicadores. Lo que nosotros queremos en el curso es un poco desarrollar esos indicadores y ver cuáles podrían aplicarse en nuestro caso. Pero brevemente, tienen que ver con el agua, son las enfermedades de transmisión vectorial que decíamos recién, la escasez de agua, las inundaciones pluviales, ¿no? Que decíamos, el exceso de agua, el calor, bueno, los ciclones y la contaminación ambiental, atmosférica. Acá no tendríamos, lo único de estos indicadores que no tendríamos era ciclones, pero todo el resto de indicadores tenemos en Argentina, depende de las provincias, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que un poco desarrollemos esto y lo veamos en profundidad para poder intervenir. Si nosotros analizamos la cuestión del agua en Argentina, fíjense el mapa que tenemos acá. Este mapa es el mapa del agua. Lo pueden encontrar en internet, en la ONG SET0 lo tiene en su página. Lo hicieron la Universidad Nacional de Quilmes y otras universidades del sur de Buenos Aires. Y fíjense lo que nos muestra. Si nosotros vemos, el verde es el que no tiene problemas ni de agua ni de saneamiento. Y fíjense que Buenos Aires no está toda en verde, la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tiene varios partidos de Buenos Aires con problemas del agua. Incluso hay un informe de la UCA del 2019, creo, que releva datos de infancia y el 28% de los niños de 0 a 5 años de provincia de Buenos Aires tiene problemas de agua y saneamiento. Es decir, ya acá, en este mapa, no estamos viendo desarrollo y subdesarrollo entre las provincias, sino que provincias que están desarrolladas, como Buenos Aires, cuando vemos la distribución de agua y saneamiento, nos encontramos con que no está todo verde. Y fíjense el rojo, que son las que tienen más problemas, realmente también está en varias provincias, aunque obvio predomina en el NOA más que nada y parte del noreste, o sea, Formosa, Chaco y bueno, Misiones, pareciera que no tanto, de un lado nada más de Misiones, según este mapa. Entonces lo que estamos viendo es que hay indicadores complejos, hay quienes plantean que el 22% de los argentinos tiene problemas de agua y saneamiento. Desde esta plataforma del agua nos está mostrando estos datos. Realmente creo que el problema es un problema social, es un problema que digamos, excede un pequeño grupo, y generalmente cuando uno analiza, por ejemplo, qué es lo que se está haciendo en el NOA, lo que encuentra es la mesa del agua para las poblaciones, para los pueblos originarios, por ejemplo. Pero realmente no son los únicos que tienen el problema del agua, ¿no? Son muchos más. Entonces es como que las políticas están focalizadas en un solo grupo, por supuesto que es el que es más vulnerable, tiene las peores condiciones de vida, y de indicadores en salud, pero en realidad, si pensamos en el problema del agua, va más allá de los pueblos originarios. No sé si quieren ir haciendo una pregunta o comentario, me van diciendo. Otra de las enfermedades...
Perdón, Sí, está disponible el chat por si la quieren escribir para no olvidárselas y por ahí, si les parece, al final hacemos el debate, si están de acuerdo. Es más operativo. perfecto, perfecto. Yo me acordaba de ese mapa, Arturo, cuando hicimos ese proyecto de Naciones Unidas, de la FAO, ¿te acordás? Y analizamos las enfermedades, las patologías en la zona rural, en la región centro de la Argentina, pero específicamente en la provincia de Santa Fe, y ahí aparecían las enfermedades ligadas bueno, por supuesto, a la producción agrícola, pero también enfermedades eh, más bien emergentes y reemergentes, los dos tipos de enfermedades. ¿Te acordás, Arturo? Totalmente. Lo que pasa es que están invisibilizadas. Ujú. Entonces, por eso es como que no se destacan, porque uno sigue viviendo y se cronifican y bueno, y así estamos. Sí, sí, sí. Sí, porque incluso uno veía enfermedades que habían cambiado porque la zona de producción agrícola, sojera en ese momento, se estaba trasladando, entonces también los animales se trasladaban y, por ejemplo, el problema de leptospirosis o enfermedades ligadas que antes las tenían, por ejemplo, en la zona rural, empiezan a aparecer en pueblos que están al lado del campo, en la provincia de Santa Fe. Y eran patologías que no eran urbanas, eran rurales. Pero con el corrimiento de la frontera agrícola pasaba esto. Es decir, estas enfermedades también tienen que ver con transformaciones o modificaciones a nivel productivo, de cómo se genera el empleo, de cuáles son las industrias y en qué medida o no necesitan más agua, y entonces también eso afecta a la población, ¿no? Eso también hay un ida y vuelta. Pero a mí me parecía interesante hablar de las enfermedades que comúnmente uno escucha que en las poblaciones. Por eso decía diarrea, que es muy común, ¿no? El otro problema en los niños también es la parasitosis intestinal. Y cuando uno dice, bueno, pero parasitosis tuvo todo el mundo, perfecto, tuvo todo el mundo, pero depende de cuáles son tus condiciones, tu sistema inmunológico, el tipo de alimentación, el ambiente, la vivienda y tu historia, vas a poder resolverlo fácilmente o no. Acá este estudio se hizo en Puerto Madryn, esta publicación es del 2020, y fíjense que el 39% de niños y jóvenes tiene problemas de parasitosis intestinal, o sea, es una cifra alta, por eso hicieron la investigación, y ahí lo que se encuentran, ellos cruzaron con otros indicadores, por supuesto agua, digamos, el otro tema es la recolección de residuos, la recolección pública de residuos, y el otro la educación. ¿Y con qué se encontraron? Bueno, un tipo de los parásitos tenía que ver con la falta de agua potable en su casa. Otro de los tipos tenía que ver con la falta de recolección pública de residuos, y el tercero tenía que ver con la educación, es decir, era gente que no tenía educación y por lo tanto esa era la variable por la cual no tenía todos estos recaudos de lavado de manos, de lavado de las verduras, de todo lo que estamos diciendo de que no haya agua estancada, es decir, todas cuestiones que tienen que ver con la educación, ¿no? Entonces, fíjense que si nosotros vemos estas tres variables, estamos diciendo que hoy en Puerto Madryn, ese 39%, una gran parte, el 19%, el 39%, el 19% tiene que ver con la falta de agua potable, ¿no? Entonces, Si me sí. permitís, trayéndolos al nivel local, Uh-huh. en el 86 hicimos todo un trabajo de relevamiento junto con la Facultad de Bioquímica, los médicos generalistas, la Escuela de Servicio Social y la de Sí. Enfermería en el barrio Santa Rosa de Lima y San Lorenzo,
eran algo así como 400 muestras, de las cuales el 95% tenían parásitos. Y de esas muestras habían algunos con 2 o 3 clases de parásitos distintos en los chicos de ese lugar. Después se hizo una segunda ronda en todos los positivos a todos los contactos y ahí salió el 82% positivo. Después el doctor Juan Carlos Beltramino hizo todo un estudio sobre parasitosis que fue publicado, muchos lo tienen que haber leído en el programa de Remediar de medicamentos, porque gracias a eso fue un poco que pusieron algunos antiparasitarios. Y bueno, también la tasa daba altísimo, él lo hizo más por el barrio de Yapeyú, por esa zona. Incluso hace poco escribió un libro con todo esto, que se lo publicó Editorial Panamericana y que está excelente de bueno. Pero puntualmente parasitosis nos afecta muchísimo y bueno, y eso denota después en el crecimiento y desarrollo de los chicos, obviamente. Sí, ¿no? Y aparte puede llegar a la mortalidad también, ¿no? Porque lo que vos estabas planteando en la infancia, fíjate que tenía más de un tipo de parásito, ¿no? Entonces, yo me acuerdo en Rosario, en una escuela pública de Rosario, también había casos de parasitosis y los chicos de la escuela primaria, hubo un caso de, por ejemplo, que salió en todos los medios, me acuerdo, en pleno centro de Rosario, pero claro, los chicos eran de los barrios, una escuela especial, en la 2010, y uno de los chicos murió de parasitosis. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Porque en la escuela cuando lo quisieron llevar a tratar ya era tarde, ¿no? Ya tenía, era imposible ya de controlar. Entonces, son infecciones que pueden llegar a la mortalidad. Entonces, es importante que nosotros analicemos estos estudios para ver, incluso para que nos sirvan los protocolos y las formas de investigación, la metodología. Fíjense que acá tiene material y método que nos puede servir para poder trabajarlo nosotros a nivel local, ¿no? Si nosotros, digamos, analizamos un poco por qué nosotros estamos trabajando este tema de la parasitosis, es porque, bueno, en realidad son las más comunes, como decíamos recién, pero ponele, cuando yo estaba leyendo el artículo de la UNED, que es nuevo el artículo del año pasado, y hablaba que en los últimos 30 años ellos hicieron un relevamiento sobre solamente esas patologías transmitidas por vectores nada más. Ellos decían que tienen que ver con que ellos que se encontraron que no había digamos, un buen registro de las patologías, ¿no? Y eso también nosotros, ¿te acordás, Arturo, cuando estudiábamos el tema rural nos encontrábamos con ese tema? Es decir, como que falta un registro serio, es decir, datos rigurosos que nos permitan comparar, que nos permitan hacer un análisis entre una ciudad y la otra. Es difícil, si bien hay denuncias obligatorias en los hospitales y centros de salud, en realidad eso no se cumple. No sé qué, sí. No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no tiene la jerarquía suficiente, digamos, en la jerga médica como para denunciar esto. Se toman otras enfermedades como más prioritarias y aún así también los datos son bastante malos. Y dentro de esta hay enfermedades modernas muy desconocidas. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de la Nación tiene un mapa en el cual habla de las cianobacterias. Las cianobacterias son repermisivas, son esas aguas verdes que se ven en las aguas estancadas y tienen que ver justamente con los cultivos. Los cultivos utilizan mucho nitrógeno, mucho fósforo para fortalecer la tierra, para abonarla, y todo eso, después por la escorrientia y todo ese tipo de cosas, termina en las lagunas, y hay un mapa de riesgo en el cual Santa Fe está en rojo, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires,
está en rojo y han habido casos de muerte por cianobacterias. Hay todo un manual vinculado a eso y que es desconocido porque no tiene difusión adecuada. Así que estamos al horno. Bueno, Perdón, eso sería... acabo de ver en los chats un saludo de parte de Carlos Virasoro, que está en el auditorio, así que un gran gusto de poder contar con el ex director del Museo Ameguino. Es un honor Sí, tenerlo sí, entre sí. los... Un gusto, un gusto. Realmente hemos participado en debates interesantes ahí también sobre estos temas de salud y medio ambiente. Sí, sí, Ateneos de Patología Comparada del Museo Ameguino del 2005 al 2014, nos pone Carlos. Sí, muchas de esas cosas quedaron publicadas, bueno, no sé si estaban en la página web o dónde, pero muy interesante, la verdad. Sí, 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 sí. Bueno, lo que vos contás, Arturo, es muy importante porque la idea justamente de este curso, cuando nosotros pensábamos, es ir más allá en el sentido de empezar a trabajar con todas las instituciones que están interesadas, porque así como esa cátedra donde participamos de la FAO, que entrevistamos a productores, que fuimos a la zona rural y demás, realmente la forma de pensar cómo abordar este tema es así, es decir, es articulando con las instituciones, articulando con los que están trabajando con el tema del agua, pero también con las instituciones que a lo mejor, por ejemplo, esos productos que, como vos decís, están teniendo prácticas que están impactando en la salud y no lo saben, o no saben cómo resolverlo. Entonces, habría que avanzar en ese trabajo conjunto, ¿no? Y bueno, a mí me parecía otro tema también para recordar, comparando desde la historia social de la medicina con la actualidad, es la fiebre amarilla, ¿no? Bueno, la fiebre amarilla, fíjense que cuando ustedes van a San Telmo a pasear y van caminando, se van a encontrar con una iglesia que dice: en esta iglesia se atendieron a los enfermos de fiebre amarilla. Es más, fallecieron muchísimos sacerdotes por estar cuidando a estos enfermos. Y esta fiebre amarilla afectó, otra vez, como decíamos antes, fundamentalmente en esa zona, ¿quiénes estaban? Estaban los migrantes italianos, españoles, que habían venido, bueno, algunos afrodescendientes, que vivían en inquilinatos, en esas casas sin agua, sin ventilación. Entonces ahí estamos con la variable hacinamiento, porque la vivienda también tiene una importancia en el contexto de la salud, ¿no? Y el otro problema era el agua, ¿no? Entonces, esta, digamos, epidemia, que en un momento morían por día 40 personas, y en otro momento esto generó hasta 200, 300 personas en el día, generó que la clase acomodada se pudiera ir y de ese lugar se trasladara a otro lugar, pero los que vivían en esa zona, la mayoría inmigrantes, en esos, digamos, conventillos, no pudieron salir de esa situación. Entonces lo que se vio es que incluso hasta los médicos en un primer momento tenían una confusión en el diagnóstico, se confundieron con la tifus, con la fiebre tifoidea, y los políticos que tenían que tomar decisiones también no tomaron las decisiones. Bueno, esto hizo que fuera un gran problema, por eso ahí pusimos una pintura. Bueno, en Buenos Aires hay varios monumentos que ustedes pueden ver y placas que hablan de esa época en distintos lugares de la ciudad. ¿Y cómo se resolvió? ¿Cómo abordaron después? ¿Qué pasó? En 1873 se inicia la construcción de obras cloacales. Después, en 1874, la construcción de red de agua corriente. Después, la recolección de residuos. Fíjense estas tres cuestiones. Estas tres cuestiones son cuestiones que al día de hoy, si ustedes analizan ese mapa que veíamos recién, son un problema. Es decir, se construyen barrios nuevos y no se piensa ni en el agua, ni en las cloacas, ni en la recolección de residuos. Es decir, hay barrios que tienen recolección de residuos 2 veces a la semana.
o que no tienen cloacas. Por ejemplo, en varias provincias, bueno, ahí veíamos, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que estos problemas que se tomaron, estas decisiones que se tomaron para resolver este problema en 1871, se tendrían que tomar hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos al 2023 y nos encontramos con que la fiebre amarilla está entre nosotros varias provincias. Acá yo le puse nada más Misiones y Formosa, pero también está en Salta, ustedes pueden, y en otras provincias ustedes pueden buscar y dice 11 vacunatorios en la provincia y los pone, ¿no? Cuando que yo me acuerdo, Arturo, que hace, no sé, 30 años atrás, vos veías esto cuando te tenías que ir, viajar a Brasil, por ejemplo, al nordeste de Brasil, y te decían, no, no, tenés que ponerte la vacuna, fíjate, porque vas en una zona tropical, ¿no? Y ahora ya lo tenemos acá, lo tenemos fundamentalmente en las provincias. Otra vez, si vemos el mapa de los colores verde, amarillo y rojo, donde está el rojo, ¿no? Entonces, me parece que esto es importante porque nos muestra que realmente las acciones tienen que venir por este lado, ¿no? No por la vacuna, ¿no? Entonces, Perdón, hace sí. unos pocos años, qué sé yo, 20 años atrás, la Organización Panamericana de la Salud tenía un mapa en el cual donde aparecía el dengue, la fiebre amarilla, todo ese tipo de cosas, y nosotros estábamos exentos. A partir del cambio climático y la tropicalización de toda esta zona, ahora el mosquito, bueno, después se volvió residente y después ya infectante, y ahora está hasta Buenos Aires, o sea, ese mapa bajó desde haber estado solamente en Misiones y algo en Formosa, se bajó y ahora nos inunda y nos afecta a todos, ¿no? Justamente por esto del cambio climático. Sí, sí, exacto. Entonces, ¿cómo abordarlo? Bueno, hoy más o menos estamos haciendo un resumen, pero en el curso que vamos a dar vamos a desarrollar más esto. Digamos, generalmente la forma tradicional es la curación, concentrarnos en el individuo y tratar de que él modifique sus estilos de vida. Pero en el caso que nosotros estamos trabajando ahora es apuntar a la prevención y a la promoción. ¿Esto qué significa? Significa cambiar el eje, pero significa también digamos, apostar a las poblaciones a que empiecen a pensar qué comportamientos pueden modificar y para evitar estos problemas, pero no con la visión, digamos, sancionatoria, porque ese también es el otro problema, es, bueno, la culpa la tienen los productores, o bueno, la culpa la tienen los que tiran agua contaminada al río, y empezamos a sancionar. No, la cuestión es, pensemos acciones y cambios de actitudes y modos de vida, ¿no? Porque el problema no es, digamos, a ver si nos pueden indemnizar o no, sino cómo cambiamos para evitar esto, ¿no? Entonces, el enfoque de prevención trabaja sobre el grupo, sobre los modos de vida, y el enfoque de promoción sobre la sociedad y las condiciones de vida. Es evidente que algunas de estas cuestiones, obviamente, que pasan por los que toman decisiones políticas, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar en este curso sobre lo que nosotros podemos hacer. Incluso también pedirle que tomen decisiones, pero no es el eje del curso, ¿no? Entonces, ¿qué es importante analizar en este problema? Es que la salud no viene en frasco, no viene en sales y no viene en antibióticos, ¿no? Es decir, como hablamos el otro día, Arturo, bueno, vos tenés diarrea, un niño tiene diarrea, consulta al hospital. No solo tiene todo un gasto en el hospital, días que lo tienen que atender, personal y todo, sino que después que le dan sales de rehidratación, perfecto, sale bien. Pero ¿cuándo va a volver? Si vuelve a todas las mismas condiciones y al mismo problema de agua, saneamiento y vivienda, al año siguiente lo tenemos nuevo, ¿no? Entonces, lo mismo la fiebre amarilla, estábamos diciendo. Perfecto, la vacuna te puede disminuir a lo mejor la mortalidad o la cantidad de gente, pero la fiebre amarilla continúa.
Lo mismo para la polio, lo mismo para la fiebre tifoide y los antibióticos, ¿no? Como decíamos en el caso anterior, es decir, cómo pasó de 400 por 100.000 a 0 casos en 1940 con la instalación de agua y saneamiento, no con el antibiótico, porque eso fue anterior al antibiótico, ¿no? Entonces, está bien, es necesario actuar sobre lo urgente, pero no dejemos de lado lo importante. Lo urgente es el corto plazo, ahora, pero lo importante es el agua potable, ¿no? Entonces, ahí no alcanza solo con brindarle agua potable, sino que es necesario ver toda la cadena. Ahí, digamos, analizábamos en este cuadro desde desde la fuente de donde sale el agua, la captación, la potabilización, el almacenamiento, las redes de distribución y la vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener laboratorios que analicen el agua potable y nos digan, en este barrio tiene tales características, en el campo tales otras, pero no nos alcanza con eso, porque fíjense todas las etapas que son importantes para que esta agua realmente llegue en condiciones y no enferme a la población. Y además, porque la potabilización no tiene en cuenta, o sea, solamente analiza bacterias, pero no analiza virus y parásitos, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer vigilancia epidemiológica. Y el otro tema, por ejemplo, las redes de distribución. Yo el otro día leía un artículo de la propia empresa de aguas de acá de Salta, que decía que el 56% de las cañerías de Salta están en malas condiciones. Imagínense, o sea, la misma empresa privada dice que las redes de distribución están en malas condiciones, ¿no? Con lo que eso implica, Arturo, ¿no? Digamos, en qué condiciones está, tiene que ver con qué tipo de calidad de agua vamos a tener, ¿no? Entonces, esto es importante que lo trabajemos y que quede claro, es decir, el curso lo que apunta es a pensar cómo nosotros construimos mejores condiciones de salud, ¿no? Ahora, me pareció interesante tomar a un epidemiólogo muy conocido en el enfoque de la medicina social, que es Jaime Breil. Bueno, Arturo, habrás leído mucho de Jaime Breil. Él en este caso lo que analiza es que el sistema de salud tradicional y la vigilancia epidemiológica tradicional no está, digamos, teniendo en cuenta qué es lo que sucede en la realidad. Es decir, está pensado solamente desde una oficina, desde los estadísticos y el político que define digamos, cuáles son las líneas de ese año o de esos 2 años, 4. Es decir, que es un monitoreo epidemiológico vertical, de arriba hacia abajo, y donde no hay, digamos, una participación de la comunidad y un reconocimiento del saber de la comunidad, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Nosotros vamos a trabajar sobre esta visión, es decir, la comunidad sabe muchas cosas, la comunidad puede intervenir y es un actor importante. Y cuando decimos comunidad estamos hablando de todas las instituciones que están trabajando en el tema. Entonces, en este curso nosotros lo que vamos a analizar son todos estos pasos, es decir, cómo podemos evaluar, cómo podemos corregir, cómo podemos controlar, prevenir, elaborar indicadores locales y realizar protocolos de actuación. Entonces, de manera, por supuesto, como decíamos, como dice Jaime Breil y como decíamos antes, desde el aporte de la comunidad, ¿no? Es decir, no solo una visión autoritaria de arriba hacia abajo. En esto, digamos, es muy común, esta visión es más común en la atención primaria de la salud, lo cual no significa que en todos los centros de salud se lleve adelante, pero digo, es una visión que predomina más en los centros de salud que en los hospitales. Y bueno, en el caso de las instituciones, acá nosotros pensamos que es necesario articular las instituciones que están trabajando en el tema y que pueden estar interesadas, ¿no?
Por supuesto, los promotores de salud, porque conocen los barrios, las universidades, porque como ya citamos, están investigando, el INTA, porque trabaja con la problemática del agua, del suelo, bueno, los docentes, las vecinales, los sindicatos, el área de cultura municipal, porque se podría pensar acciones de educación para la salud ambiental desde los municipios, que son, digamos, los que están más cerca de la gente. Y bueno, las aseguradoras y las empresas porque tienen responsabilidad social empresaria, y las aseguradoras porque obviamente tienen que, digamos, resarcir los daños y prefieren evitar los daños, ¿no? Entonces, las organizaciones humanitarias, como decíamos recién, Set Cero, Ingenieros Sin Fronteras, Rotary Internacional, que son organizaciones que tienen actividades ligadas al agua. La Asociación de Comerciantes, la de Productores Rurales. Yo acá les ponía esto porque, bueno, en la zona de Salta, en algunas zonas de Salta, por ejemplo en Cerrillo, que existe un consorcio de productores justamente para tratar de racionalizar el uso del agua. Y ellos en estos últimos 10 años están viendo que cada vez tienen menos agua, ¿no? Entonces es interesante que con ellos también trabajemos. Las multinacionales, porque estas multinacionales que puse acá tienen, digamos, como prioridad el medio ambiente. Si ustedes ven, analizan, incluso han ayudado en esta cuestión de potabilización del agua, en el cuidado del río, bueno, Nestlé también tienen eso. Y los periodistas, porque creo que son muy importantes para difundir otra visión de por qué es importante cuidar el agua. No sé, Arturo, si el tema de los productores rurales en Santa Fe también tienen ese problema de que hay menos agua. Sí, ¿O sí, cómo? dependemos mucho de, a ver, todos los ciclos del agua, ¿no? Por ahí las sequías y las inundaciones hacen que nos da la cantidad de agua que tenemos para los cultivos y todo lo demás. Lo que pasa que el curso no da, pero del agua dulce que podemos utilizar, el 70% se lo lleva el agro. Las vacas consumen mucho, los cultivos consumen mucho, un 25% se lo lleva la industria y solamente un 5% es lo que usamos para consumo. Y es vergonzoso lo que consumimos en Argentina. Hay un rango de 600 a menos de 100 litros por persona por día. El promedio da más o menos 180 litros por persona, cuando en realidad la OMS dice que con 100 litros nos bastaría. Así que abusamos de todo esto. Claro, pero por eso digo, si no trabajamos con los actores, tampoco podemos modificar esos comportamientos. Por ejemplo, eh, la aseguradora, bueno, Mapfre en España, por ponerte un ejemplo, ellos trabajan el tema del agua con los propios socios, o sea, con los propios afiliados, digamos, más que socios, afiliados, y trabajan, lo incluyen ese tema dentro de la higiene y seguridad, el plan de higiene y seguridad en el trabajo, incluyen lo ambiental, pero dan capacitación desde la aseguradora a las empresas, sobre el uso racional del agua, ¿no? Y cómo, no solo el sistema de aguas grises, sino también cómo, digamos, no malgastar el agua en las empresas. Entonces digo, si hay aseguradoras en otros países que trabajan esto, nosotros también tenemos que lograr que las de acá puedan involucrarse en un trabajo conjunto, ¿no? Lo mismo del que decimos de la responsabilidad social empresaria. Sí, también los comerciantes no tienen esa formación, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción, ¿no? Sí, Tendríamos sí. que, digamos, pensar en todos los actores y La ahí, industria, y sobre todo la minería, ¿no? Que está utilizando hielos continentales y que utiliza, pero millones y millones de litros de agua, pero que la utilice sería lo de menos. El problema es que la contamina y la contamina con residuos que son indegradables, como es sí. arsénico, como es cianuro, un montón de cosas que después no se puede tomar más ese agua, contaminan todo. Y bueno, y ahí son las políticas de Estado, que es un Estado ausente que tenemos para todas esas cosas.
Sí, 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 sí. Sí. Por eso digo, una cuestión es el Estado ausente, pero también si la comunidad no se organiza, no presiona, no se educa, tampoco puede exigir, o sea, ni se organiza, ¿no? O sea, hay un ida y vuelta entre lo que el Estado deja de hacer y lo que nosotros no le pedimos. Pero bueno, lo importante es que en esta construcción de una mirada diferente sobre agua y salud es necesario que quede claro que es necesario trabajar con todos, no es una cuestión de, bueno, nos pasó cuando estábamos armando, ¿te acordás del curso de cambio climático? Que, bueno, los biólogos se ofenden porque ellos no están dando el curso, o los de medio ambiente, técnicos o licenciados en medio ambiente, se ofenden porque ellos tendrían... No. Esto no es una cuestión de ofenderse por disciplina, ¿no? Porque entonces en lugar de que el curso se llame Agua y Salud, se tiene que llamar Salud y Agua porque sale desde el Colegio de Médicos, ¿no? Entonces, digo, no es una cuestión de egos, es una cuestión de que a todos nos afecta, ¿no? Entonces, esto me parece que también es un tema interdisciplinario, pero es un tema que tiene varias aristas y las tenemos que abordar entre todos. No es, digamos, un tema de una disciplina y de un área nada más. Ese también es otro gran problema que tiene la cultura, digamos, de los profesionales en Argentina, ¿no? Cada uno con su quintita y no quiere que el otro hable de ese tema, ¿no? Pero bueno, el tema de la cisterna es otro de los temas que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque tanto para... Perdón, Sí, eh, sí, estamos ya pasaditos de tiempo para que ya redondeen un terminamos, sí. poco para darle oportunidad a las preguntas y al debate. Bien, ya terminamos. Y lo último que vamos a trabajar es que tanto para los que tienen mucha agua, como lluvia en cantidad, inundaciones, como para los que no tienen agua, es importante aprovechar esa agua, cosechar esa agua, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el INTA, el CDC, bueno, distintos organismos tienen manuales de cómo limpiarlo, de cómo construirlo. Y bueno, eso es lo que vamos a trabajar en el curso, es decir, qué instituciones ya están haciendo algo. También el Rotary Internacional, dentro de sus temas a nivel mundial, tiene el medio ambiente, y dentro del medio ambiente el agua y saneamiento es otro de los problemas, y de los ejes de trabajo vamos a contar un poco cuáles son los proyectos que tiene el Rotary sobre el tema del agua. Este es uno, pero tiene otros en varias provincias, y es una de las instituciones con las que podemos trabajar como socio en estas acciones que decíamos antes, de evaluar, de monitorear, de prevenir, ¿no? Es fundamental que pensemos quiénes están haciendo algo. Entonces, bueno, la idea es que el curso que nosotros pensamos realizar, y por eso hicimos hoy el webinar, lo que quiere es que nos permita conocer para cambiar, y eso significa fortalecer la formación sobre las enfermedades relacionadas con el agua. Es decir, la idea es ver varias investigaciones y cómo se aborda, cuáles son los protocolos para que nos sirvan, y después abordar herramientas teórico-prácticos para trabajar con la comunidad, con las empresas, en educación para la salud, protocolos de actuación, ordenanza, leyes. La idea es que podamos actuar, no solo conocer, sino actuar. Así que bueno, más o menos espero que haya sido un resumen más o menos claro. Gracias, gracias Arturo. Si quieren hacer preguntas, como dijo Arturo, tenemos unos minutos. A ver. Guido, ¿se puede habilitar el micrófono si alguien quiere hacer algún aporte? Sí, cómo no, doctor. Ahí veo que Claudio Armando ha levantado la mano, así que en este momento le estoy habilitando. Hola, Claudio. Perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, más que una pregunta es... ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, más que una pregunta es una inquietud personal. Yo vivo en la provincia de Salta, en la localidad del Carril, y lo que veo en toda esta zona es el grave problema de el mal manejo de los residuos sólidos urbanos, que por ahí podemos tener una primera lectura que no tiene tanto que ver con el agua,
pero no es así, ¿no? Porque los vertederos a cielo abierto son realmente un desastre, por lo general están muy cerca de los ríos y a veces en los ríos. Los ríos en esta zona del país, bueno, normalmente tienen muy poca agua. En la época de invierno directamente parece que no hay agua y las contaminaciones se van sumando, ¿no? Y con eso la cadena trófica se ve totalmente afectada. De una forma, yo creo que es irreversible. Entonces, el manejo sobre todo de los vertederos, me parece que es algo que a nivel de políticas de Estado se tendría que estar priorizando muy fuertemente. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que justamente todo esto apunta a empoderar a la comunidad y a instituciones y a lo que decía recién Alejandra, a tratar de tener ese trabajo interdisciplinario, porque solos son voluntades que se pierden en el río, ¿no? Porque uno puede tener la mejor intención, pero no alcanza. Entonces hay que vincularse, establecer redes y fortalecernos entre todos y hacer cumplir, porque legislación hay un montón y está perfecta la legislación, el problema es que no se cumple. Sí, sí, totalmente. Bueno, me consta esto de la participación. Yo soy un ciudadano que hace unos cuantos años estoy muy preocupado por estos temas y mi participación implica andar peleándome con los gobiernos a los que le voy a pedir que pongan atención en esto, ¿no? Ya sean municipales, provincial. Sí, sí, tal cual. Aquí uno de los participantes nos dice que, lo cual es cierto, que el basurero en Santa Fe está al lado del río Salado, hay una montaña de basura, y es totalmente cierto. También nos agradecen por el webinario, éxitos con el curso, nos dice el licenciado Carlos Virasoro. Gracias, gracias. Sí, la verdad que incluso el tema de los basurales, Arturo, va de la mano de la otra problemática que es el trabajo infantil. Es decir, los niños que van a los basurales para recolectar la basura y después venderla, ¿no? O sea, va agregado ese otro problema que nadie controla. Tal cual, tal cual. Sí, sí, en realidad esto tiene vinculaciones con un sinnúmero de problemáticas, una peor que otra, y que bueno, nosotros en la facultad antes teníamos un poco de formación en saneamiento ambiental, algunas cuestiones, pero ahora dentro de los programas que hay de formación se lo ve bastante poco, no está más ni epidemiología ni salud pública como materia en particular, sino que está fragmentada, se la visualiza en algunos temas, una partecita, y en realidad eso es una cosa más que importante, ¿no? Que deberíamos considerar también. Exacto, sí, sí, la verdad que tiene que ir de la mano de los cambios de la sociedad, ¿no? La educación. Sí, algún otro comentario? No sé si Carlos necesita micrófono. Ah, sí, a ver. Dice más que una pregunta, un comentario. No veo que haya levantado la mano, pero si quieren le habilitamos el audio. A ver. Bueno, me parece bárbaro. Claudia Armando nos dice, aparecen las enfermedades por zoonosis, vacas, cerdos, gallinas en los basurales. Sí, es cierto, la gripe porcina apareció en los primeros casos en Nuevo México, que es donde está el criadero de cerdos más grandes del mundo, en Estados Unidos. Y claro, tienen algo así como 6 millones de madres. Así que imagínense los millones de cochinillos que tienen
y la cantidad de excreta que contamina, y eso es excelente para que los virus muten, que es lo que pasó con la gripe porcina, que nos tuvo re mal. Pasa lo mismo con gripe aviar y todo lo demás. Ahí, ¿Le licenciado dieron Virasoro. micrófono? Sí, ahí A le di ver. mi micrófono a Virasoro, si quiere puede hablar. A ver. No se escucha. No, evidentemente no. Bueno. Nos escribe y dice, de acuerdo con María Alejandra y Alberto, una necesidad de políticas estatales a todo nivel, Ministerio de Salud, Ministerio de Obra Pública, etc. Sí, es verdad. Sí, incluso yo el otro día estaba viendo un documento del Ministerio de Obras Públicas de Nación que hizo el año pasado, donde ellos dicen que era necesario analizar los departamentos que tenían mayor riesgo hídrico a nivel nacional para pensar las obras. Y otra vez aparecen como con más riesgo hídrico las provincias de arriba, las que vimos en el mapa con color rojo, ¿no? Y entonces dice, el informe ese dice así, que en el norte grande, es decir, todo el noreste, y el NEA y el NOA, ¿no? Las provincias de arriba, el 86% de los departamentos tienen problema de agua y saneamiento. Y cuando lo analiza al informe por grupo etario, dice entre los de 0 a 17 años, el 87% de los niños y adolescentes de todo el norte grande tiene problemas de agua y saneamiento, ¿no? Es decir, el mismo Ministerio de Obras Públicas lo reconoce a nivel nacional, ¿no? Y en un documento del año pasado, es decir, estamos viendo que es una falencia que también desde el propio poder político se reconoce, ¿no? Así que sí, es otra cosa pendiente, otro tema. Sí, sí. El licenciado Virasoro también nos dice de que tienen que ver en esto, aparte del Ministerio de Salud y Obras Públicas, obras sanitarias, interdisciplinario, estatal, académico, profesional y comunitario. Por ahí recordar, si alguien tiene ganas de entrar en la página de Medicina Rural, nosotros hicimos un foro iberoamericano de salud rural, en el cual hay todo un documento declarativo de qué es lo que pasa con el agua, el aire y la tierra en toda Ibero-Latinoamérica, ¿no? Sobre todo, que es la parte que más nos interesa a nosotros. Sí. Y tiene una bibliografía extensísima, si bien ya tiene unos años que lo hicimos, pero participaron de todos los países de Latinoamérica, se hizo en Mar del Plata y es muy valioso por toda la información que logramos recabar. Sí, sí. ¿Y cuál es la página? Medicina Rural. Ah, sí, nomás. Es sí. un WordPress. Justamente ahí mostraban, no tendría que decirlo aquí, pero una foto aérea de Mar del Plata, Sí. en el cual se veía en el mar, alrededor de la costa, ahí cerca de donde está el casino y todo lo demás, el agua mucho más oscura porque es la salida de las cloacas, ¿no? Claro. Pero abarcaba algo así como 60 cuadras y entraba en el mar hacia adentro, después se diluía. Y en donde vamos a bañarnos normalmente los turistas. Pero bueno, Es decir, sin se ve tratamiento. que la sal del mar tiene un efecto protector. Claro, sí, el agua de mar. Sí. Sí, me acuerdo una vez que en Rosario también hubo una denuncia así sobre contaminación de la zona del río, y empezaron a discutir porque ¿qué pasa? Según la legislación, la parte de la playa, o sea, la playa pública que hay, el balneario, le corresponde Sí. a la municipalidad, pero unos metros nada más. Después, un poquito más allá del agua, le corresponde a la provincia. Y el medio del río Paraná le corresponde a la nación.
Entonces eran los tres tirándose la pelota a ver si le correspondía a bromatología de uno o al análisis, que hacía análisis químico. Bueno, la cuestión que la gente se siguió bañando en el balneario contaminado y no se resolvió porque no se ponían de acuerdo quién era el responsable, ¿no? Y eran tres gobiernos diferentes. Así que es un problema político. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que este curso tenemos muchas expectativas porque va a ser muy lindo. Contanos un poquito más o menos cómo está pensado. Van a ser 4 actividades, era así, ¿no? Sí, pensamos 4 de 2 horas cada una, cada 15 días. O sea, cosa de que tengamos, serían 2 meses. Bárbaro. Se va a hacer la difusión anticipada y bueno, y vamos a tratar de que darle toda la interdisciplina que podamos porque tenemos que hacer una serie de, como decíamos, de empoderamiento a partir del conocimiento como para que, bueno, podamos cambiar esta realidad, que es muy cruel. Sí, sí, sí. La idea es esa, es ofrecerle herramientas, porque también a veces, digamos, uno piensa que, a mí me pasó, por ejemplo, el año pasado acá en Salta, que vi que la gente quema los pastizales como si nada, ¿no? Pero no solo los productores, sino la gente que tiene 30 metros cubiertos, ¿no? O sea, que tiene mucho patio, ¿no? Y yo lo veía como problema, porque de repente, o sea, vos ibas a una cuadra para allá, todo humo, vos ibas para otro, bueno, esto tiene un impacto en el tema que estamos hablando nosotros, porque el suelo pierde la capacidad de absorción del agua en el caso de que haya lluvias torrenciales, por ejemplo. ¿Y qué pasó? Cuando empiezo a hablar con la gente no lo veía como un problema la quema de pastizales. Es más, es algo común en la zona rural y en la zona urbana, ¿no? Entonces, esto también es importante que nosotros lo analicemos acá en este curso, es decir, cómo tenemos que pensar la educación para la salud, para empoderar a los demás. Porque a veces nosotros vemos el problema desde nosotros, pero para ellos no es un problema, es una solución, ¿no? Por ejemplo, este tema de la quema de pastizales, ¿no? Entonces, ese va a ser otro de los temas que vamos a trabajar en el curso, ¿no? Porque las representaciones, las prácticas, las ideas que nosotros tenemos son ideas que nosotros tenemos según la historia personal, profesional, laboral, familiar que tenemos, pero no podemos pensar que todos los demás entiendan el problema de la misma forma. Entonces, ese es uno de los ejes, ¿no? Cómo pensar educación para la salud ambiental en las poblaciones, ¿no? ¿Alguien Bueno, tiene? Sí. no hay más comentarios ni preguntas. Vamos a ir cerrando porque excedimos el tiempo que habíamos previsto, pero ha sido Bien. sumamente interesante. Agradecerte, María Alejandra, por tu generosidad, tu conocimiento y tu buena pedagogía para estos temas que son posiblemente un poco hostiles para los médicos, ¿no? Sí. Pero te agradecemos mucho. No sé si querés comentarnos alguna cosita para ir cerrando. No, gracias a ustedes y bueno, decirles que pronto ya vamos a difundir el programa, el temario por cada una de las jornadas para que la gente vaya sabiendo y se organice y vamos a definir las fechas también. Bien, Muchísimas gracias a todos. y muy posiblemente, si hay interesados en el tema ambiental, en el Colegio de Médicos vamos a tratar de hacer un grupo porque nadie más atinado que los médicos para estar en esto, pero somos unos desconocedores absolutos del tema, ¿no? O por lo menos en una buena parte. Entonces, vamos a tener que empezar a aprender para acompañar estos procesos, para mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes y habitantes. Exacto, sí, 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 es verdad. Sí.
Bueno, gracias a todos los Muchas asistentes. gracias a todos los participantes. Gracias, María Alejandra, en nombre del Colegio de Médicos. Muchas gracias. Este ciclo se va a seguir repitiendo con algunos otros temas que van a estar en el portafolio de oferta educativa. Gracias, Guido, por haber coordinado. Y bueno, hasta prontito a todos. Gracias, Hasta Guido. pronto. No, hasta luego. Hasta pronto. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, chao. Adiós.